Celeste Rivas Hernández tenía 14 años cuando desapareció por última vez. Llevaba pantuflas de Hello Kitty. Eso es lo que ponía en el cartel de persona desaparecida que su familia pegó por las calles de Lake Elsinore, California, a principios de 2024. Una niña con el pelo rizado, una sonrisa suave y unas pantuflas de dibujos animados. El tipo de detalle que te parte algo por dentro cuando lo lees, porque hace que la historia deje de ser una noticia y se convierta en algo real. Celeste fue reportada como desaparecida 3 veces en el último año de su vida. 3 veces su familia fue a la policía. 3 veces llenaron formularios, dieron descripciones, esperaron. Y 3 veces Celeste acabó siendo clasificada como menor fugada, como si una niña de 13 o 14 años que desaparece repetidamente en el estado de California fuera simplemente alguien que ha decidido irse de casa por propia voluntad. El 8 de septiembre de 2025, un día después de lo que habría sido su 15º cumpleaños, encontraron sus restos en el maletero de un Tesla abandonado en un depósito de remolque en Hollywood. El Tesla estaba registrado a nombre de David Burke, un músico de 21 años conocido en las plataformas digitales como D4OVD, el artista de Romantic Homicide, una canción que había escuchado medio mundo, con millones de reproducciones en Spotify y una base de seguidores que lo seguían con la devoción que los adolescentes reservan para los artistas que sienten que los entienden. El 16 de abril de 2026, D4OVD fue arrestado en una casa de la avenida Marmont en Los Ángeles. Fue acusado de asesinato en primer grado, de abuso sexual continuado de una menor de 14 años y de mutilación de restos humanos. Se declaró inocente de todos los cargos. El juicio preliminar está fijado para el 29 de junio de 2026. Esto es lo que se sabe hasta ahora. Y hay partes de esta historia que todavía duelen más que otras. Suscríbete si crees que una niña que desaparece 3 veces merece que alguien la busque de verdad. El botón está justo debajo. Celeste Abigail Rivas Hernández nació el 7 de septiembre de 2010 en Lake Elsinore, una ciudad del condado de Riverside, California, a unos 110 kilómetros al sureste de Los Ángeles. Sus padres, Jesús Rivas y Mercedes Martínez, son de origen salvadoreño. Una familia de inmigrantes en el sur de California, como tantas otras. Una familia que trabajaba, que vivía en el barrio, que conocía a los vecinos. Los que la recuerdan de aquella época la describen de una manera muy concreta. Una niña que caminaba por el barrio cada día con su mochila y su pelo rizado. Que le encantaba Hello Kitty, que tenía una sonrisa que se te quedaba. Una chica de 7º grado, estudiante de secundaria, en la edad en que el mundo empieza a abrirse y a resultar a la vez excitante y peligroso. Lo que no sabían los vecinos que la veían pasar con su mochila es que para enero de 2024, Celeste ya había empezado a desaparecer. La primera vez que su familia la reportó como desaparecida fue en febrero de 2024. Las autoridades la clasificaron como menor fugada. Eso tiene consecuencias prácticas muy concretas en cómo se gestiona un caso. Una menor fugada no genera el mismo nivel de urgencia que una menor víctima de secuestro. Los recursos son distintos. La prioridad es distinta y el resultado, en demasiados casos, también es distinto. Celeste volvió. Luego desapareció otra vez y otra vez más. 3 denuncias en el transcurso de un año. La oficina del sheriff del condado de Riverside tiene registradas esas 3 desapariciones. La última vez que su familia tuvo contacto con ella fue en mayo de 2024. La última vez que fue vista con vida, según las autoridades, fue en abril de 2025, cuando presuntamente se dirigía a la casa de D4OVD en Hollywood Hills. Entre mayo de 2024 y septiembre de 2025 hay 1 año y 4 meses de silencio. 1 año y 4 meses en los que nadie supo dónde estaba Celeste, o nadie buscó lo suficiente para encontrarlo. Para entender cómo llegó hasta allí hay que retroceder todavía más,
hasta enero de 2024, cuando Celeste y David Burke aparecieron juntos en una transmisión en directo en la plataforma Twitch. Ambos charlaban, bromeaban, estaban despiertos hasta las 3 de la madrugada. Y en un momento de esa transmisión, D4VD dijo entre risas, «Bórralo todo». Esa frase quedó grabada, y los investigadores la encontraron. En aquel momento, Celeste tenía 13 años. D4VD tenía 20. Lo que la Fiscalía del Condado de Los Ángeles sostiene en la acusación penal es que el músico mantuvo relaciones sexuales con Celeste de forma continuada entre septiembre de 2023, cuando ella tenía 12 o 13 años, y septiembre de 2024, que durante ese tiempo la manipuló emocionalmente, haciéndola creer que tenían un futuro juntos. Que en los mensajes de texto que los investigadores recuperaron, Celeste le escribió en algún momento: «Todo lo que hacemos es tener sexo y simplemente pasar el rato, amigo. Quiero más que eso para mí». Esa frase de una niña de 14 años resume algo que los fiscales describen como una manipulación sistemática. Una relación construida sobre una asimetría enorme. Él, un artista con fama, dinero y plataforma. Ella, una adolescente de un barrio de clase trabajadora de Riverside que probablemente pensaba que lo que vivía era algo especial. La noche anterior a la que las autoridades estiman que Celeste fue asesinada, hubo una discusión larga entre los dos. Los mensajes de texto que la Fiscalía presentó como prueba describen una conversación en la que Celeste expresaba celos por las relaciones del cantante con otras mujeres. Según la acusación, fue en ese momento cuando Celeste amenazó con exponer la relación, con contarlo, con arruinar la carrera del músico, y según la Fiscalía, eso fue lo que desencadenó lo que vino después. El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hodgman, declaró públicamente que el caso incluye circunstancias especiales de acecho y beneficio económico. Que Burke, según la acusación, mató a Celeste para proteger su carrera musical. La defensa de D4VD, liderada por la abogada Blair Burke, conocida por representar a otras celebridades importantes en casos penales, lo niega de forma categórica. En un comunicado, los abogados dijeron: «La evidencia real en este caso demostrará que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández y que no fue la causa de su muerte. Defenderemos enérgicamente la inocencia de David». D4VD se declaró inocente de todos los cargos el 20 de abril de 2026. Lo que sigue es lo que las autoridades y los medios han confirmado hasta la fecha, separando lo que se sabe de lo que todavía está en proceso de determinarse en sede judicial. El 8 de septiembre de 2025, alguien reportó un Tesla Model X abandonado en Hollywood Hills. El vehículo llevaba más de un mes estacionado en el mismo lugar, según declararon vecinos de la zona. Las autoridades lo remolcaron al depósito. Al inspeccionar el coche, encontraron lo que quedaba de Celeste Rivas Hernández en el maletero delantero. Su cuerpo estaba en estado de descomposición. Estaba desmembrado. Era un día después de lo que habría sido su 15º cumpleaños. La identificación del cuerpo se realizó mediante pruebas forenses. La autopsia, cuyo informe permaneció sellado durante meses y fue publicado finalmente en abril de 2026, determinó que la causa de la muerte fue homicidio por múltiples heridas penetrantes causadas por uno o varios objetos. El informe menciona heridas en el pecho y en el abdomen compatibles con lesiones provocadas por un objeto punzocortante. También registra heridas defensivas en una de las manos y la amputación de 2 dedos. Según documentos judiciales posteriores, los fiscales sostienen que el desmembramiento del cuerpo se realizó con una motosierra. La bolsa para cadáveres, según la Fiscalía, formaba parte de un plan preparado con antelación. Cuando las autoridades comenzaron a investigar el Tesla, el rastro llevó a D4VD. El vehículo estaba registrado a su nombre. La casa que el cantante alquilaba en Hollywood Hills también fue inspeccionada.
Fue allí donde Steve Fisher, un investigador privado contratado por el propietario de la vivienda, encontró una cámara digital con fotografías de Celeste y D4VD, tomadas entre finales de diciembre de 2024 y principios de enero de 2025. El cantante había publicado fotografías tomadas con esa misma cámara en su cuenta de la red social X, junto con una selfie en la que aparecía sosteniendo un modelo idéntico de cámara. Las imágenes colocaban a Celeste y a D4VD juntos en esa casa. En noviembre de 2025, Burke fue nombrado sospechoso en la investigación. En ese momento contrató a Blair Burke como su abogada defensora. Un gran jurado comenzó a trabajar en el caso. Los documentos judiciales de febrero de 2026 confirman que el gran jurado llevaba semanas indagando al cantante en relación con la muerte de Celeste. El 16 de abril de 2026, agentes del LAPD arrestaron a David Burke en una casa de la avenida Marmont en Los Ángeles. Tenía 21 años. 4 días después, la fiscalía presentó formalmente los cargos: asesinato en primer grado con circunstancias especiales, abuso sexual continuado de una menor de 14 años y mutilación de restos humanos. Los cargos de asesinato incluyen agravantes de acecho, asesinato por beneficio económico y, según la acusación, el asesinato de una testigo en una investigación criminal. Este último punto introduce un elemento que todavía no ha sido desarrollado públicamente en su totalidad y que apunta a que puede haber más partes implicadas en esta historia de las que se conocen hasta ahora. El 20 de abril, D4VD compareció ante el tribunal por primera vez vistiendo una sudadera negra y pantalones deportivos grises. No habló. Sus abogados presentaron la declaración de inocencia en su nombre. Ese mismo día, la familia de Celeste apareció en el tribunal. Sus padres, Jesús Rivas y Mercedes Martínez, que desde el descubrimiento del cuerpo habían optado por mantenerse al margen de la atención pública, estuvieron presentes. El abogado de la familia, Patrick Steinfeld, emitió un comunicado. La familia Rivas Hernández está comprometida a garantizar que la voz de Celeste sea escuchada y que su memoria sea honrada a lo largo de este proceso. En una de las audiencias posteriores, la fiscal adjunta del Condado de Los Ángeles, Beth Silverman, reveló ante el tribunal la magnitud de las pruebas que la fiscalía ha reunido. Entre ellas, una cantidad descrita como significativa de pornografía infantil encontrada en el iPhone de Burke, escuchas telefónicas y hasta 40 terabytes de datos digitales obtenidos por diversas agencias de seguridad pública a lo largo de la investigación. 40 terabytes. Para que ese número tenga sentido, es aproximadamente el equivalente a 20.000 horas de vídeo en alta definición. El hermano de D4VD también se pronunció públicamente en contra del cantante, aunque los detalles de esa declaración no han sido completamente divulgados. El juicio preliminar en el que la jueza Charlene Olmedo determinará si existe causa suficiente para llevar el caso a juicio oral está fijado para el 29 de junio de 2026. Según las informaciones disponibles, la audiencia podría extenderse varios días, dada la cantidad de pruebas y la complejidad de los cargos. Hay algo en esta historia que va más allá del caso concreto y que la comunidad latina en Estados Unidos ha sentido de una manera muy particular. Celeste Rivas Hernández era hija de inmigrantes salvadoreños. Vivía en Lake Elsinore, un municipio del condado de Riverside, donde más del 60% de la población es de origen hispano. Era una niña de barrio, con su mochila y sus pantuflas de Hello Kitty, en un país en el que las niñas como ella tienen estadísticamente menos probabilidades de que su desaparición genere titulares nacionales, menos probabilidades de que los recursos policiales se movilicen con la misma urgencia y menos probabilidades de que alguien las busque con la misma intensidad. Eso no es una opinión. Es un problema documentado que en Estados Unidos tiene nombre: el síndrome de la persona desaparecida que nadie busca.
Las investigaciones sobre casos de personas desaparecidas muestran sistemáticamente que las niñas y mujeres de color, especialmente las de origen latino o indígena, reciben menos cobertura mediática, menos recursos de investigación y menos presión pública que los casos que involucran a menores blancas. Celeste fue reportada desaparecida 3 veces. 3 veces fue clasificada como menor fugada. Y mientras tanto, según la acusación fiscal, estaba siendo abusada sexualmente por un adulto con fama y dinero que sabía exactamente cómo protegerse. Una vecina del barrio de Celeste en Lake Elsinore, identificada como Cortés en los medios, levantó un altar improvisado frente a la casa donde vivía la familia. Flores, velas, peluches, y dijo algo que merece quedarse. No quiero que la recuerden como una niña rebelde o una fugitiva. Era una hija, una hermana, una amiga. Era una niña que solo intentaba entender la vida. No llegó a crecer. No llegó a crecer. Esa frase lo dice todo sobre lo que significa clasificar a una menor desaparecida como fugada en lugar de como alguien que necesita ayuda urgente. Hay una diferencia enorme entre las dos categorías, y esa diferencia tiene consecuencias reales, medibles, que en el caso de Celeste se tradujeron en meses perdidos durante los cuales nadie supo dónde estaba ni qué le estaba pasando. La familia de Celeste, según informaciones de noviembre de 2025, consideraba presentar una demanda civil contra el LAPD precisamente por eso. Por las demoras en la investigación, por la falta de transparencia, por lo que percibían como una respuesta insuficiente ante las alertas que ellos mismos habían generado. Mientras tanto, D4TVD tenía millones de oyentes mensuales en Spotify, una carrera en ascenso, apariciones en festivales, una imagen de artista sensible y melancólico construida sobre canciones que hablan de amor oscuro y emociones complejas. Y según la fiscalía, también tenía en su teléfono pruebas de lo que hacía cuando las cámaras no estaban mirando. El contraste entre esas dos realidades, la de Celeste y la de Burke, es lo que hace que este caso haya golpeado con tanta fuerza a la comunidad latina en Estados Unidos y en toda América de habla hispana. Porque hay algo que la gente reconoce de inmediato en esta historia: la diferencia entre quién tiene poder para protegerse y quién no tiene ninguno. Celeste no tenía ninguno. Tenía 14 años, una familia que la buscó y un sistema que la clasificó como fugada. Tenía un cartel de persona desaparecida con sus pantuflas de Hello Kitty, y según la acusación tenía enfrente a un adulto que, cuando ella amenazó con contar lo que sabía, tomó una decisión. La acusación dice que esa decisión fue matarla. La defensa dice que Burke es inocente. El 29 de junio empieza la audiencia preliminar. La jueza Olmedo escuchará las pruebas y decidirá si hay base suficiente para ir a juicio. 40 terabytes de datos digitales, escuchas telefónicas, fotografías, mensajes de texto, una cámara encontrada en la casa que él alquilaba, un cuerpo encontrado en su Tesla. Lo que ocurra a partir del 29 de junio irá definiendo si la justicia llega. Y si llega, ¿cuándo? Lo que ya no cambia es lo que le pasó a Celeste. Lo que ya no cambia es que una niña de 14 años con pantuflas de Hello Kitty desapareció 3 veces y nadie la encontró a tiempo. Que su familia fue a la policía 3 veces y la respuesta fue que era una fugada. Eso ya pasó. Y el sistema que lo permitió sigue ahí. Una vecina puso flores y velas frente a su casa. Sus padres fueron al tribunal a escuchar los cargos contra el hombre acusado de matar a su hija. Y en algún lugar de Lake Elsinore, donde la conocían caminando por el barrio con su mochila, hay gente que la recuerda como lo que era: una niña que solo intentaba entender la vida. Para entender completamente lo que ocurrió, hay que entender también quién era D4VD antes de que su nombre apareciera asociado a este caso. David Anthony Burke nació en Texas en 2004. Creció en una familia religiosa. Empezó a hacer música en su habitación durante la pandemia, cuando tenía 16 años, usando el ordenador de su casa y plataformas digitales para llegar a una audiencia que nunca habría podido alcanzar de forma convencional:
Eso ya habla de algo sobre la época. Un adolescente con un micrófono barato y una conexión a Internet podía construir una carrera musical global desde su cuarto. Su canción Romantic Homicide explotó en 2022. El título era oscuro, el sonido era melancólico, y esa combinación resonó con millones de adolescentes en todo el mundo que encontraron en su música algo que les parecía auténtico. Para 2023 ya era una figura reconocida en la industria. Firmó con un sello importante. Hizo apariciones en festivales. Tenía entrevistas en medios especializados donde lo describían como una de las voces más prometedoras de su generación. Y según la acusación fiscal, fue precisamente en ese momento de ascenso cuando comenzó el abuso contra Celeste. Si las fechas que maneja la Fiscalía son correctas, y por ahora son solo acusaciones que D4OVD niega, el abuso empezó en septiembre de 2023, cuando Celeste tenía 12 o 13 años y él tenía 19. Cuando ella apareció junto a él en esa transmisión de Twitch en enero de 2024 que tantos investigadores han revisado después, ella tenía 13 años. Él ya era lo suficientemente conocido como para que aparecer en su directo fuera algo que una adolescente en ese contexto probablemente vivía como algo especial, como algo que la hacía sentir diferente de las demás. Eso es parte de lo que hace que los casos de abuso por parte de figuras con fama sean tan difíciles de detectar desde fuera. La víctima, especialmente si es joven, suele percibir la relación de una manera que no se parece en nada a como la verían los adultos de su entorno si supieran lo que ocurre. Hay una seducción construida sobre la asimetría de poder que hace que el abuso resulte invisible desde dentro durante mucho tiempo. Los mensajes de texto que la Fiscalía ha presentado como prueba son, en ese sentido, muy reveladores. Cuando Celeste le escribe, todo lo que hacemos es tener sexo y simplemente pasar el rato, amigo, quiero más que eso para mí, está mostrando a una niña que se da cuenta de que hay algo que no encaja, que siente que merece más, pero que todavía no tiene el marco para nombrar lo que realmente le está pasando. Que no está en condiciones de entender completamente que lo que le están haciendo es un crimen. Esa frase la escribió antes de desaparecer por última vez. Los fiscales describen la noche del presunto crimen, estimada alrededor del 23 de abril de 2025, con una cronología muy concreta. La discusión entre Celeste y Burke, los celos de ella, la amenaza de exponer la relación, y luego la decisión que, según la acusación, tomó el músico. Las autoridades estiman que la muerte ocurrió entre las 10:10 y las 10:30 de la noche del 23 de abril de 2025. Esa precisión en la hora proviene probablemente de las escuchas telefónicas y los datos digitales que la Fiscalía tiene en su poder. Lo que ocurrió después de la muerte, según los documentos judiciales, incluye el desmembramiento del cuerpo. La Fiscalía alega que se utilizó una motosierra y que la bolsa para cadáveres, el recipiente donde fue colocado lo que quedó de Celeste antes de que acabara en el maletero del Tesla, formaba parte de un plan preparado con antelación. Eso es lo que los fiscales quieren decir cuando hablan de premeditación, de que hay evidencia, según ellos, de que esto no fue un acto de pánico, sino algo pensado con anterioridad. La defensa lo niega todo. Eso es lo que corresponde en este punto del proceso. D4VD se ha declarado inocente y tiene derecho a un juicio justo en el que la Fiscalía tendrá que probar cada uno de los cargos más allá de toda duda razonable. El sistema judicial existe exactamente para eso, y la audiencia preliminar del 29 de junio es el primer paso formal hacia ese proceso. Lo que sí está confirmado, por encima de cualquier duda, es lo que encontraron en ese Tesla, lo que le hicieron al cuerpo de una niña de 14 años. Lo que determinó la autopsia, eso ya está en el registro forense. Eso no depende del resultado del juicio. Hay otro elemento en este caso que los medios han mencionado, pero que todavía no ha sido completamente aclarado. La referencia en los cargos al asesinato de una testigo en una investigación criminal. Eso implica que la Fiscalía sostiene que hubo alguien más que sabía algo,
alguien cuyo testimonio podría haber sido importante para la investigación y que esa persona también fue asesinada. Los detalles sobre quién es esa persona y qué relación tenía con el caso no han sido completamente divulgados públicamente hasta la fecha. Es uno de los puntos que probablemente saldrá a la luz durante la audiencia preliminar de junio. Y luego está el hermano de D4VD. Las informaciones de mayo de 2026 indican que el hermano del cantante se pronunció en su contra. Los detalles exactos de lo que dijo y en qué contexto lo dijo no han sido completamente revelados. Pero el hecho de que un familiar del acusado haya tomado una posición pública contraria a la defensa de su hermano es un elemento que los fiscales sin duda consideran relevante. 40 terabytes de datos digitales, escuchas telefónicas, pornografía infantil en el iPhone, fotos que colocan a Celeste en la casa que él alquilaba, un vehículo a su nombre con sus restos dentro, el testimonio potencial de su propio hermano. Eso es lo que la fiscalía dice tener. La defensa dice que las pruebas demostrarán que David Burke no mató a Celeste Rivas Hernández. El 29 de junio empezaremos a saber qué decide la jueza sobre si hay base suficiente para ir a juicio. Pero hay algo que no va a cambiar independientemente de lo que ocurra en ese tribunal. Celeste Rivas Hernández fue reportada desaparecida 3 veces. Fue clasificada como menor fugada. Su familia fue a la policía y la respuesta no fue suficiente. Y mientras eso ocurría, una niña de 14 años con el pelo rizado y pantuflas de Hello Kitty estaba en algún lugar que su familia no conocía, con alguien que su familia no sabía que existía, en una situación que el sistema no detectó. Los vecinos de Lake Elsinore la recuerdan caminando por el barrio. Los amigos la recuerdan con su mochila. Su familia la recuerda como era antes de que todo esto ocurriera. La vecina que puso el altar en su honor lo dijo de la manera más sencilla posible. Era una niña que solo intentaba entender la vida y no llegó a crecer. Tenía 14 años. Hay una pregunta que mucha gente se hace cuando sigue este caso desde fuera, especialmente las madres y los padres que lo escuchan. Y es una pregunta justa, aunque la respuesta sea incómoda. ¿Cómo es posible que una niña de 14 años tenga contacto con un adulto famoso de 20 años sin que nadie en su entorno lo sepa? ¿Dónde estaban los adultos? Para responder a eso hay que entender cómo funcionan las redes sociales y las plataformas digitales en la vida de los adolescentes de hoy. Hay una brecha enorme entre lo que los padres perciben y lo que sus hijos realmente hacen en sus teléfonos. Los jóvenes de la generación de Celeste viven en espacios digitales que sus padres muchas veces no entienden, no siguen y no supervisan. TikTok, Twitch, Discord, Instagram, plataformas de streaming. Hay comunidades enteras que existen dentro de esas plataformas donde adultos con fama o con influencia pueden relacionarse con menores con una facilidad que antes era imposible. D4VD construyó su carrera precisamente en esos espacios. Su audiencia principal son adolescentes. Sus canciones hablan de emociones que los adolescentes reconocen, y las plataformas donde opera, especialmente Twitch y las redes sociales, están diseñadas para fomentar la interacción directa entre creadores y seguidores. Un artista puede responder mensajes, hacer directos, invitar a fans a participar. Esa proximidad es parte del atractivo, y también es parte del riesgo. La transmisión de Twitch en enero de 2024, donde Celeste y D4VD aparecen juntos hasta las 3 de la madrugada, no era algo oculto. Estaba en Internet. Era público. Pero los padres de Celeste, como la mayoría de padres de esa generación, probablemente no estaban mirando esa transmisión a las 3 de la madrugada. No porque no se preocuparan por su hija, sino porque no sabían que existía ese espacio donde su hija y ese adulto estaban hablando en público como si se conocieran de toda la vida. Eso es lo que hacen las redes sociales con la vigilancia parental. La hacen casi imposible sin una intervención activa y constante que la mayoría de familias no tiene ni tiempo ni herramientas para ejercer.
y mientras tanto los depredadores que existen dentro de esos espacios lo saben perfectamente y lo aprovechan. La acusación fiscal sostiene que el abuso comenzó en septiembre de 2023. Eso significa que, si las fechas son correctas, pasó más de un año entre el inicio del abuso y la muerte de Celeste. Un año durante el cual ella seguía yendo al colegio, seguía viviendo con su familia en Lake Elsinore, seguía siendo oficialmente una niña de 13 y luego 14 años con su mochila y su pelo rizado. Y al mismo tiempo, según la fiscalía, estaba siendo abusada por un adulto que tenía todos los recursos para mantener esa situación oculta. Las 3 desapariciones de Celeste encajan en ese contexto de una manera que hace que todo resulte todavía más doloroso de mirar. Cuando una adolescente en esa situación desaparece, la clasificación de menor fugada es casi automática. Los sistemas están diseñados para pensar primero en las opciones más simples. La chica se fue. Decidió irse. Está con amigos. Ya volverá. Y cuando hay una figura con dinero y fama que puede pagar alojamiento, que tiene casas o apartamentos donde una menor puede estar sin que nadie pregunte, la desaparición puede prolongarse de una manera que resulta invisible para los sistemas de protección convencionales. Celeste fue reportada desaparecida por última vez en abril de 2024. La última vez que su familia tuvo contacto con ella fue en mayo de 2024. Y la última vez que fue vista con vida, según las autoridades, fue en abril de 2025, cuando presuntamente se dirigía a la casa que D4BB alquilaba en Hollywood Hills. Eso es un año completo, en el que una niña de 14 años estuvo en algún lugar al que su familia no tenía acceso. Un año en el que el sistema la tenía clasificada como fugada. Un año en el que, según la acusación fiscal, estaba con alguien que había abusado de ella desde que tenía 12 o 13 años. La familia de Celeste presentó múltiples solicitudes a las autoridades durante ese tiempo. Pidieron información. Pidieron transparencia. Según sus propias declaraciones a través de su abogado, sintieron que la respuesta no fue suficiente. Y la consideración de presentar una demanda civil contra el LAPD, que salió a la luz en noviembre de 2025, cuando ya se sabía que el cuerpo de Celeste había sido encontrado en el Tesla de D4BD, es la expresión más formal de esa frustración. Hay un patrón documentado en Estados Unidos que se llama Missing White Woman Syndrome, un término que los medios y los académicos utilizan para describir la disparidad en la cobertura mediática y la respuesta institucional según la raza y el origen de la persona desaparecida. El nombre hace referencia a que los casos de mujeres y niñas blancas reciben sistemáticamente más atención, más cobertura en televisión, más presión pública sobre las autoridades y, como consecuencia, más recursos de investigación. Celeste Rivas Hernández era latina, hija de inmigrantes salvadoreños, vivía en un barrio de clase trabajadora de Riverside. Su caso no generó titulares nacionales cuando desapareció. No hubo apariciones en los grandes programas de noticias. No hubo movilizaciones masivas. Hubo un cartel de persona desaparecida con sus pantuflas de Hello Kitty pegado en las calles de su barrio. Fue cuando el Tesla apareció en el depósito de remolque de Hollywood y cuando el cuerpo dentro fue identificado mediante pruebas forenses como el de Celeste, cuando el nombre de la niña llegó a los medios nacionales. Y entonces resultó que dentro de ese Tesla estaba la niña latina de Lake Elsinore, que llevaba más de un año desaparecida y que nadie fuera de su comunidad había buscado con urgencia. Hay algo más en esta historia que todavía no ha sido completamente aclarado y que el juicio preliminar de junio tendrá que abordar. La referencia al asesinato de una testigo. Los cargos contra D4VD incluyen, entre las circunstancias especiales que elevan la acusación a asesinato capital, el asesinato de una testigo en una investigación criminal. Eso implica que la fiscalía sostiene que hubo alguien más que sabía lo que había pasado con Celeste, o que podría haber testificado sobre la relación entre ella y Burke,
y que esa persona también fue asesinada para proteger al acusado o para impedir que hablara. Esa es una de las partes del caso que más preguntas abre. ¿Quién era esa persona? ¿Cuándo ocurrió? ¿Había alguien en el entorno de D4VD que sabía lo que estaba pasando y que pagó con su vida por ello? Los documentos judiciales disponibles hasta la fecha no han aclarado completamente estos puntos. Es probable que la audiencia del 29 de junio aporte más información. Lo que sí está claro es que este caso, si los cargos se sostienen en el juicio, va mucho más allá del asesinato de una persona. Implica meses de abuso sistemático contra una menor, una manipulación deliberada para mantener la situación oculta, y luego una serie de decisiones para eliminar las pruebas y a las personas que pudieran revelarlas. Y todo eso mientras el artista seguía publicando música, seguía actuando en festivales, seguía construyendo su imagen pública de creador sensible y auténtico. La canción que lo hizo famoso se llama Romantic Homicide. El título, que en el contexto musical funcionaba como una metáfora oscura sobre el amor que destruye, adquiere ahora una dimensión diferente para muchos de sus oyentes. Millones de adolescentes escucharon esa canción y sintieron que hablaba de algo que entendían, que había algo real detrás de ese título. Y puede que lo hubiera, aunque no de la manera que ellos pensaban. La música de D4VD sigue disponible en las plataformas de streaming. Después de su arresto, algunas plataformas tomaron decisiones sobre si mantenerla o retirarla. El debate sobre qué hacer con la obra de artistas acusados de crímenes graves es uno que la industria musical ha tenido que afrontar en varias ocasiones en los últimos años, y en cada caso la respuesta ha sido diferente. Pero ese debate, por importante que sea, no es el centro de esta historia. El centro es Celeste, una niña de 14 años de Lake Elsinore, California, hija de Jesús Rivas y Mercedes Martínez. Con el pelo rizado, con una sonrisa que la gente que la conoció recuerda, con sus pantuflas de Hello Kitty, con una mochila que llevaba al colegio, con 14 años y toda una vida por delante que no llegó a vivir. El 29 de junio de 2026, en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, la jueza Charlene Olmedo comenzará a escuchar las pruebas en la audiencia preliminar del caso contra David Burke. Si determina que hay causa suficiente, el caso irá a juicio oral. Y entonces el proceso de determinar la verdad legal de lo que ocurrió tomará probablemente meses más. La verdad de lo que le pasó a Celeste ya está en parte en el registro forense. Lo que la jueza y el jurado tendrán que decidir es quién es responsable de ello y en qué medida. Su familia espera esa respuesta. Los vecinos de Lake Elsinore que la recuerdan esperan esa respuesta. Y hay algo que la vecina que levantó el altar frente a su casa dijo que vale la pena repetir, porque resume todo lo que importa en esta historia por encima de los cargos, las audiencias y los terabytes de datos digitales. No quiero que la recuerden como una niña rebelde o una fugitiva. Celeste Rivas Hernández tenía 14 años. Llevaba pantuflas de Hello Kitty y merece que se la recuerde como lo que era, una niña. Antes de que termine este video, hay dos cosas más que merecen ser dichas con claridad. La primera tiene que ver con el proceso judicial. Lo que hemos contado en este documental está basado en la acusación fiscal, en documentos judiciales públicos, en declaraciones de autoridades y en informaciones verificadas por medios de comunicación. D4VD se ha declarado inocente de todos los cargos. Tiene derecho a un juicio justo. La presunción de inocencia existe precisamente para que nadie sea condenado antes de que un tribunal haya examinado todas las pruebas. Lo que la Fiscalía presenta como acusación es eso, una acusación. El juicio dirá si se sostiene o no. Lo segundo tiene que ver con el sistema. Independientemente de lo que decida el tribunal sobre la culpabilidad de David Burke, hay algo que ya ocurrió y que no va a cambiar. Una niña fue reportada desaparecida 3 veces. Una niña fue clasificada repetidamente como menor fugada.
Una niña de 14 años pasó más de un año en una situación que su familia desconocía mientras los sistemas que deberían haber buscado no lo hicieron con la urgencia que el caso requería. Eso no es una conclusión sobre quién mató a Celeste. Es una constatación sobre cómo funciona el sistema de protección de menores en Estados Unidos cuando la menor en cuestión es latina, pobre y viene de una comunidad que históricamente no ha tenido la misma representación ni los mismos recursos que otras. La familia de Celeste lo intentó, los vecinos lo intentaron, y al final fue un Tesla en un depósito de remolque lo que llevó a encontrarla. El 29 de junio de 2026 empieza la audiencia preliminar. Este canal seguirá el caso. Si quieres que te avisemos cuando publiquemos las actualizaciones, suscríbete. Y si crees, como muchos de los que han seguido esta historia, que Celeste merecía que alguien la buscara mejor cuando todavía había tiempo, comparte este video, para que su nombre no quede solo como una noticia, sino como una razón para que esto no le vuelva a pasar a otra niña.